Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de verte. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos crear quizzes, es decir, como cuestionarios tipo trivial con un cierto punto lúdico quizás o simplemente académico para repasar contenido, y ejercicios de drag and drop, es decir, de arrastra y suelta. Estos que coges algo y tienes que ir juntando elementos, conceptos con definiciones, ya depende. Es cierto que en vídeos anteriores os he enseñado una aplicación que se llama Quizlet que te permite hacer algún tipo de ejercicio drag and drop con tus flashcards, con tus tarjetas de vocabulario. Hoy desde luego me estoy luciendo aquí con el Spanglish y en fin, vosotros me entendéis, o eso espero. Así que es cierto que aunque este Quizlet te permite hacer estos ejercicios, no siempre salen como queremos, no siempre nos permiten conseguir lo que buscamos o no son lo suficientemente versátiles. Así que hoy os voy a enseñar dos formas de hacer ambas cosas. Vamos a hacer todo con Google, es decir, los quizzes y los drags and drops con Google. Y también, por si tú tienes un Google Classroom y te es más fácil implementar esta herramienta en tu Google Classroom. Y si no, por ejemplo, si usas Moodle, que de hecho en la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo, el aula virtual está basada en Moodle, también vamos a hacer los quizzes y los drags and drops usando las modalidades de cuestionario de Moodle. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hola desde el futuro. Esta es la segunda parte del vídeo de cómo hacer quizzes y drags and drops con Moodle en este caso. Si no habéis visto la primera parte con Google, os la dejaré por aquí arriba para que la veáis si os interesa. Que aprendáis mucho. Ahora nos vamos a ir a Moodle. Lo primero que vamos a hacer es activar la edición de nuestra aula virtual. Y me da igual, mira, aquí mismo voy a añadir una actividad o un recurso porque esta es el aula del año pasado y no está activo ahora mismo. Entonces vamos a elegir cuestionario. Vamos a ponerle prueba otra vez. Y lo bueno es que en este mismo cuestionario podemos hacer tanto la pregunta de quiz como la pregunta de drag and drop. Así que bueno, no le voy a poner ahí ni temporización, ni calificación, ni nada de eso, ¿vale? Le voy a dar a guardar y mostrar. Y ahora vamos a editar el cuestionario para meterle preguntas. Entonces vamos a elegir agregar una nueva pregunta. También tengo, por fin, después de pelearme mucho, conseguí hacer un cuestionario a partir de un banco de preguntas, de modo que tanto las preguntas en sí con sus respuestas eran aleatorias como la elección de preguntas de dentro del banco fuese aleatoria. Si os interesa ese vídeo, porque créeme que me costó muchísimo encontrarlo y no sabéis cómo hacerlo y creéis que lo vais a utilizar en clase, por favor dejádmelo en los comentarios y podemos hacer un vídeo solo de banco de preguntas y elección de preguntas con todo aleatorio, ¿vale? Entonces vamos a elegir la de opción múltiple, que es la más parecida a la del quiz. Y aquí es muy sencillo, pues vamos a llamar a esto pregunta 1, ¿vale? Este nombre de pregunta no sale a los chicos, así que también te puede servir a ti. De hecho yo tengo códigos en asignaturas, trimestres, temas, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí voy a poner otra vez prueba quiz. Y aquí sí, vamos a poner mi famosa pregunta de ¿qué color es el caballo blanco de Santiago? Bueno, la puntuación ahora mismo me da igual, la podéis cambiar, podéis que sea 0,5, 2 o los puntos que queráis. Y pues solo hay una respuesta correcta. La respuesta correcta, a esto sí hay que escribirlo evidentemente, es blanco y la calificación corresponde al 100%. Y entonces de retroalimentación le vamos a poner un enhorabuena. Enhorabuena. Luego pues vamos a elegir igualmente negro. Y entonces le vamos a poner lee bien el enunciado. ¿Dónde se ha ido? Bueno, asumamos que está. Lee bien el enunciado.
un arco iris igual fosforito, ¿vale? Podéis añadir tantas preguntas como queráis. Nunca ha llegado el límite de Moodle, ¿vale? Simplemente le dais en blanco aquí y ya está. Bueno, luego puedes elegir que si múltiples intentos, si les restas, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo en este caso no quiero hacer nada más. Y ahora vamos a agregar una nueva pregunta de tipo aquí, arrastrar y soltar sobre una imagen, sería en nuestro caso. También puede ser sobre texto, ¿vale? Tienes frases con huequitos y tú tienes que arrastrar las palabras. En nuestro caso va a ser sobre una imagen porque voy a reutilizar la del esqueleto. Pues vamos a poner que esto se llama prueba drag and drop, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a poner aquí el enunciado: arrastra los nombres de cada hueso a su lugar. Igualmente cambia los puntos, etcétera, etcétera. Ahora hay que seleccionar un archivo, evidentemente. Lo voy a subir porque no ha estado nunca subido. Podéis, por cierto, reutilizar archivos entre vosotros una vez que está subida la foto del esqueleto. Ahora hay que elegir los herramientos arrastrables. Hay que cambiar imagen por texto. También puedes arrastrar imagen sobre imagen, pero ya llega un límite en que chico, ¿vale? Y vamos a poner aquí húmero y luego vamos a poner aquí fémur, ¿vale? Y no sé qué más, podemos poner esternón, por poner una más antes, no hemos puesto solo dos, esternón, ¿vale? Evidentemente esto también aparentemente es infinito y ahora hay que decirle dónde vamos a poner las casillitas estas, ¿vale? Entonces elígelas todas y ahora hay que volverse arriba. ¿Veis? Aquí me han aparecido. Entonces, pues el esternón lo voy a poner ahí en medio, el fémur aquí, por ejemplo, y el húmero aquí, para que no haya posibilidad de error. Si os dais cuenta, ahora nos han salido unas coordenadas, ¿vale? Y bueno, pues lo de retroalimentación, todo eso ya lo sabéis. Entonces, ahora le voy a dar a guardar cambios y vamos a hacer la vista previa de este, que es muy interesante. Entonces, tus alumnos lo van a ver así, ¿de acuerdo? Entonces ahora tú vas a poner, esto no es el número, muy bien Leticia, cada uno en su sitio. Si los pones bien, cuando le des a enviar, que aquí no me deja enviarlo y calificarlo, ¿vale? Te va a salir si está bien o no. En este caso pues no te hace nada porque es un sistema de vista previa. Os recomiendo que hagáis el test como si fuerais alumnos una vez que lo hubierais terminado, o incluso si tenéis algún compañero apañado, metedlo de alumno en vuestro Moodle y así podéis hacer ensayo y error con ellos para aprender a utilizar este tipo de herramientas que a priori pueden ser poco intuitivas o un poco complicadas aquí en Moodle. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya sido de utilidad y de interés, que no se haya hecho muy pesado seguirme en el camino. Si os han quedado dudas, por favor, ponedmelas en los comentarios y os puedo intentar ayudar a resolverlas, o incluso a lo mejor en las redes a subir una pequeña story más rápida para aclarar esa duda. Si os ha gustado este vídeo, igualmente comentádmelo, decidme si utilizáis otras herramientas para hacer esto, si son estas las que utilizáis, si nunca se os había ocurrido que podíais hacer un drag and drop en Google Slides, cualquier cosa lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.